Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí, ¿no? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Primera de Samuel 8, y dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel 8, desde el versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Amén. Buenos hermanos, esta palabra nos habla, ya muchos lo hemos leído, nos habla del pueblo de Israel en la época de los jueces, más o menos, a dar una visión general de cuando gobernaban los jueces antes de que gobernara el primer rey en Israel. Y Samuel era el profeta de Dios, era juez también y sacerdote, era un líder también militar y guiaba al pueblo de Dios. Y Samuel era fiel a Dios. En la época de los jueces, antes de Samuel, dice la palabra del Señor que cada uno hacía como bien le parecía. Y llegó el momento que el pueblo dijo: ya no queremos jueces, ya queremos un rey, como todas las naciones. A veces, hermanos, estamos en situaciones donde nos preguntamos si es justo, hablando de jueces, si es justo una cosa, si es justo esto, si es justo aquello. Y precisamente era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Es justo lo que me pasó? ¿Dios es justo? Y nos ponemos a cuestionar la justicia de Dios.
¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no permitió tal cosa o permitió que sucediera de tal manera? Y pareciera que nosotros tenemos una concepción y una idea de lo que esperamos y queremos que sea como nosotros decimos. Enfermedades que podemos estar pasando. ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué no sanó a tal persona? ¿Por qué murió? Si tenía fe. ¿Por qué si yo, como decía Carolina al principio en la oración, haciendo referencia al libro de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Hay muchos testimonios allí que oraban y no pasaba nada. Y oraban por enfermedades y nada. Y a veces nos cuestionamos la situación, pero aún vamos más allá y cuestionamos a Dios. Y cuestionamos a Dios como juez y nos ponemos nosotros como jueces. Y el problema radica en precisamente ese punto, que en vez de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en otra cosa. Samuel puso a sus hijos como jueces. Si leemos la palabra, él envejeció y tenía que dar a paso a otros. Y muy bien, puso a sus hijos. Yo creo que podía haber puesto a otras personas también, pero bueno, correspondía por el linaje a sus 2 hijos. Pero dice la palabra que ellos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, hacían lo malo, eran pervertidos, eran malos, hacían, como se dice por ahí, lo que le daba la gana fuera de lo que Dios mandaba. O lo que Dios manda en su palabra, en la Escritura. Y cuando el pueblo vio esto, recordemos que el pueblo de Israel viene ya desde antes haciendo lo que bien le parecía al pueblo. O sea, ellos hacían lo que le daba la gana y interpretaban lo que querían. Pero en el tiempo de Samuel, Samuel dice que era fiel a Dios y Samuel guiaba al pueblo de Dios. Pero al poner a sus hijos, el pueblo dijo, basta, ya está, fuera. Tus hijos no andan en tus caminos, pero antes tampoco. Y dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ellos antes andaban como andaban todas las naciones porque hacían lo que querían, excepto cuando vino Samuel, que Samuel los guiaba y aún así. Pero ellos pidieron un rey. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué hizo Samuel? Que es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer cuando se nos presentan situaciones. Dice que oró a Jehová. Samuel se habrá perturbado, pero él fue y oró al Señor. Se puso delante del Señor y habló con el Señor y el Señor le respondió. Porque ¿qué estaba sucediendo? Que Samuel también lo sintió para él y sintió que él había sido desechado, aunque no lo dice expresamente en la palabra, pero el Señor le dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque pedían un rey que los juzgara. Y los jueces se encargaban de aplicar la ley de Dios y de juzgar al pueblo conforme a la palabra de Dios. O sea, era Dios mismo el que era juez del pueblo de Israel. Era Dios el rey de Israel. Era Dios quien juzgaba a Israel. Y por supuesto, el pueblo no quería que reinara Dios sobre ellos, porque muy bien pudieron haber dicho, vale, tus hijos están mal, pon a otra persona, nosotros queremos seguir lo que dice Dios. No, ellos ya estaban cansados y pidieron otro rey. La excusa perfecta. Tus hijos están mal, ahora no te queremos a ti ni queremos a Dios. A mí me han desechado, dice el Señor en la palabra, para que no reine sobre ellos. Y empieza el recuento y Dios habla y dice lo que habían hecho en Egipto. Y luego le explica lo que va a hacer el otro rey. Las naciones
y el pueblo de Israel lo sabía, las naciones en ese tiempo eran paganas, hacían sacrificio de niños, hacían justicia a su manera, orgías, no viene la palabra, pero orgías en sus rituales religiosos para agradar a sus dioses. Entonces, las demás naciones no conocían a Dios y el pueblo de Israel tenía que ser un ejemplo para las demás naciones y que las demás naciones conocieran a Dios por medio del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no veía eso, el pueblo de Israel veía lo otro. Mira, las demás naciones que bien están, ¿cómo hacen? Tal vez eran prósperas. Y desecharon al mismo Dios. Pero Dios se los advirtió y les dijo, el rey que ustedes quieren va a hacer esto, esto y esto. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos ponemos a juzgar a Dios? Apartamos la mirada del pecado y juzgamos a Dios. Antes de eso, a veces nos desenfocamos del pecado. Y cuando nosotros nos desenfocamos de enfrentar al pecado, mejor dicho, de luchar contra el pecado, entonces empezamos a enfocarnos en otras cosas de lo que tenemos alrededor, a las naciones, a lo que hace uno, a lo que hace el otro, de afuera y de la misma congregación y de los mismos hermanos. Y en vez de luchar contra el pecado, empezamos a luchar contra nosotros mismos. Y nos desvirtuamos, nos desviamos del propósito de Dios. El ser humano de por sí tiende a eso por la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que nosotros tenemos desde que entró el pecado al mundo. Fíjense lo que le dijo Dios a Samuel para que le dijera al pueblo cómo iba a ser el rey. Y a veces lo pasamos así muy rápido. Bueno, sí, el rey va a hacer todo lo malo. Y lo voy a leer ciertos puntos donde el Señor le dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos. O sea, el rey los iba a tomar. No es que le iba a pedir permiso. Mira, pues dame tus hijos. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentena. Él iba a nombrar para el rey, estos jefes. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sigan sus mieses. Se van a poner el pueblo a eso. Que hagan sus armas de guerra y pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, o sea, las hijas la iba a tomar el rey para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y la dará ¿a quién? A sus siervos, a los siervos del rey. O sea, el rey, con toda la autoridad que le daba al pueblo, iba a tomar de los mejores bienes y la iba a dar a su gente. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para darlas a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Todo para el rey. Vamos viendo que todo era para el rey terrenal. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Iba a tomar de los rebaños, de la siembra, de todo lo que tenía el pueblo, de los hijos, de su grano, de los campos, de todo lo que tenían cada uno, y lo iba a poner para él, lo iba a tomar para él. O sí, no lo iba a pedir prestado, ni le iba a pedir que se lo diera, y no iba a decirle diezma, sino él mismo iba a tomar el diezmo, diezmará. Yo cojo este 10% y me lo cojo para mí. Así iba a ser el rey. Y después dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que lo habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día.
en aquel día. Responderá posiblemente después. Pero en ese día Él no le iba a responder cuando clamaran. Y muchas veces nosotros hablamos, se viene hablando de generosidad, hablamos de diezmo, y cuando nos hablan de generosidad, enseguida, no sé por qué es algo automático, y aquí está haciendo un poco de calor, pensamos en el bolsillo, en la cartera, en lo material y en el dinero. Y se acabó y se nos olvida todo lo demás. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios: diezmará vuestro grano, vuestras viñas, vuestro rebaño, vuestro siervo. O sea, tomaba este rey terrenal, iba a tomar de todo por sí. Pero nosotros pensamos en el diezmo a veces, pues sí, pues enseguida te está pidiendo a mí que yo dé. Ay, me acuerdo y empiezo a sacar cuentas para que no me den las cuentas a veces. Pero hermano, esto va más allá de lo material, va más allá del dinero. Fíjense, yo he leído hasta el 18, pero si seguimos leyendo un poco más dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y así somos. No queremos oír la voz del que trae la palabra de Dios. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Se acabó el tema. No quiero hablar más de esto, dijo el pueblo. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Se acabó la conversación. Dios dice: dale lo que ellos quieren. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros: haz lo que tú quieras. Dios no es el rey que te obliga ni toma por la fuerza nada de ti. Dios quiere que tú des, como dice y como se mencionó hace rato, a dar con alegría. Cada quien da como propuso en su corazón. Nosotros no solamente podemos dar de lo material, Dios quiere que salga de nosotros. Entonces, hermano, la naturaleza caída siempre nos lleva a que nos gobernemos a nosotros mismos por nuestra propia sabiduría. Y si yo no tengo la capacidad, pues aquí hay otra persona que tiene capacidades para ser rey, pero es como yo. Tiene sabiduría humana, estudió no sé cuántos máster, hizo no sé cuántas cosas, y este sí está preparado. Pero cuestionamos a Dios. Y dentro de nosotros mismos decimos: a mí nadie me manda. O no hemos escuchado esa frase. Yo la he escuchado mucho. A mí nadie me manda, yo hago lo que a mi criterio y se acabó. Pero la verdad es que queremos ser independientes, pero no lo somos nunca. No lo somos. Si no somos gobernados por Dios, somos gobernados por la sabiduría que da el mundo, no por nosotros mismos. O sea, adoptamos uno u otro. Proverbios 3, 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. La sabiduría viene de Dios, hermano. Y nos tenemos que fiar de Dios, como dice Proverbios 3, 5, de todo nuestro corazón. Y el problema no viene en que nos dediquemos: ahora voy a diezmar, o ahora voy a servir a Dios, o ahora voy a leer la palabra, o ahora voy a alabar, o ahora voy a decir tal cosa, o ahora voy a obedecer, o ahora no voy a maldecir, o ahora voy a bendecir. El tema principal está que todo viene de nuestro corazón.
el tema está y el punto está que ¿quién es el rey de mi corazón? El corazón, hermanos, es el motor que mueve toda la circulación del cuerpo. Si se para el corazón nos morimos, ¿sí o no? Aunque otros dicen que el cerebro, que cuando se para el cerebro. Pero el primero es el corazón. Y muchas veces cuando leemos en la palabra, cuando se refiere en las escrituras al corazón, pienso yo, es como una integración entre la mente, todo el ser, del ser humano. Lo que quiere tu mente, lo que quiere tu ser, lo que ti quieres de adentro, lo que amas. Si en tu corazón te has propuesto dar, tú vas a dar de lo que salga de tu corazón, bien administrado, tanto en pensamiento como en acciones, como en palabra, todo. Y Mateo 6:14 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, si no nos gobierna uno, nos gobierna el otro. No hay opciones intermedias. No es que tengo un pie aquí y otro aquí. A un rato me conviene este lado y al otro lado paso cuando me conviene. No hay esa opción. Si servimos a Dios, es a Dios. Si servimos a las riquezas, es a las riquezas. Si servimos a Dios, es a Dios. Y si servimos al enemigo, es al enemigo. No hay ninguna opción, hermano. Si servimos lo que el mundo nos enseña, ojo, que no estoy diciendo que las enseñanzas de las universidades, de los colegios son malas, no, son herramientas y Dios nos ha dado para que nosotros las estudiemos, la conozcamos y podamos aplicarla. Pero voy al punto que es el corazón, hermano. Mateo 14:30 dice, no hablaré ya mucho de vosotros, está hablando Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hermanos, el enemigo nada tiene que ver con Jesús, nada tiene que ver con sus enseñanzas. Es decir, ellos no comparten nada, es todo lo contrario, son cosas opuestas. De hecho, la Biblia menciona al enemigo, menciona al diablo como el adversario. Es nuestro adversario. Y si es nuestro adversario, porque nosotros estamos con Jesús, es el adversario de Jesús, es el contrario de Dios. Amén. Hermanos, o estamos en un lado o estamos en el otro. No, pero no podemos servir a dos señores. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué quiere nuestro corazón? ¿Qué voy a darle yo al Señor? El Señor no te lo quita, el Señor espera que tú lo des, que sea de ti, de tu corazón. Dice también Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso y le está explicando que antes de que se convirtieran, antes de que recibieran al Señor, antes de que quisieran seguir a Dios, a Jesús y obedecerlo, eran hijos de desobediencia, eran hijos del príncipe de la potestad del aire, eran hijos del diablo. Y así en un pasaje Jesús también se los dijo a los judíos, que eran hijos de... Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque no escuchaban la palabra de Jesús. Entonces, si nosotros no escuchamos la palabra de Jesús y no hacemos y no tenemos nuestro corazón conforme a Jesús y vamos por el lado contrario de la desobediencia, ¿de quién somos hijos?
No, yo no soy de nadie. No, no, no. O eres de un bando o eres del otro. Aquí no hay opciones intermedias. Samuel le dijo al pueblo qué pasaría si un rey distinto lo gobernaba. Y el pueblo dijo, no, claramente. Dijo, no, si no habrá rey sobre nosotros. Y no es rey el Dios, es un rey humano. Es un rey con sabiduría humana, con sabiduría del mundo, porque nosotros queremos hacer como todas las naciones, como el mundo hace. Hermanos, abramos nuestros ojos y vemos a quién estamos siguiendo. ¿Estamos viendo la sabiduría del mundo o estamos viendo la sabiduría de Dios? Servicio al rey. El primer rey de Israel fue Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando nosotros vamos leyendo el resto de la historia, ¿qué hizo Saúl como rey? Él le interesaba más él y después lo demás. El rey primero y lo demás después, incluyendo a Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Si acaso es que tienen algún lugarcito y así para Dios. Por ahí está. Sí, sí. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí, por ahí está. Pero Dios tranquilito allí y yo por mi cuenta. Así hace el mundo. Y así se gobierna el mundo. Y luego, cuando sabemos que la historia relatada en la Escritura, hablan de que Saúl muere y luego se constituye como rey a David. ¿Y qué hizo David? Yo creo que la mayoría hemos escuchado lo que dice la palabra de Dios. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David ponía en primer lugar a Dios. Hizo lo contrario de Saúl. Él ponía en primer lugar a Dios con todos sus defectos, con todo lo que él pudo haberse equivocado, errado y mire que cometió pecados. Y el resto en segundo lugar, en tercero y cuarto. Pero él primero, él amaba a Dios, su corazón era para Dios. Y esto, podemos reflexionar también en esto, que recordemos y cuando Saúl es reprendido porque había pecado con Betsabé, que era la mujer de Urías, y había hecho todo lo malo que conocemos, no lo vamos a leer ahora, pero cometió adulterio porque Betsabé era una mujer casada con Urías y mandó a primera fila a Urías a la guerra para que muriera, y de hecho murió. Y él cuando se lo dijo Samuel, reflexionó y reconoció su error. Y muchas veces nos podemos equivocar, pero eso no quiere decir que no tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Podemos equivocarnos, pero nuestro corazón, si está con Dios, nosotros reflexionamos, nos arrepentimos y vamos a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde ante circunstancias adversas, principalmente, lo primero que hace un siervo de Dios es ir a Dios. Samuel oró. David buscó a Dios. Cuando su hijo enfermó, David se postró y no comió no sé por cuántos días, os recuerdo. Y ahí no comió ni tomó agua ni nada. Estaba ahí delante de Dios buscando a Dios. Hermanos, ¿a quién servimos? ¿Quién es nuestro rey? ¿A quién servimos? ¿Al mundo o a Dios? ¿Quién es nuestro rey? ¿A quién le damos nuestro corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y yo a veces lo digo al revés también. Donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Si yo amo a Dios, ese es mi tesoro. Entonces es lo primero. Pero si yo amo algo más que a Dios, o algo más antes que a Dios, mejor dicho, entonces ya no tengo a Dios en primer lugar. Y puedo dar posiblemente mi vida por ese algo más, pero no por Dios, porque está en segundo lugar.
o en tercero, no sé qué lugar pueden estar. ¿A quién servimos, hermanos? Es una decisión personal. Es algo que nosotros tenemos que decidir cuál es el camino. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. A veces yo leo estos pasajes y, claro, autorreflexiono y digo, pero es que esta era una palabra para el pueblo de Israel, porque le está hablando de una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Sí, ahí había una promesa de la tierra que les iba a dar el Señor. Pero, hermano, esta promesa era para Israel. Sin embargo, el Señor dice que nosotros tenemos que escoger bendición y maldición. Y a ver, ¿cuál es la promesa que Dios nos ha dado hoy? O sea, ¿por qué puede diferir de lo que Dios quiere para nosotros? ¿O es que Dios quiere que nosotros no nos va a decir, oye, Miguel, escoge? Al pueblo de Israel yo le dije que escogieran bendición o maldición. Tú no. Tú escoge maldición. O Karina, escoge bendición. Si quieres amas a Dios, si quieres no ames a Dios. O no lo ames. No, la palabra del Señor es la misma para todo su pueblo. Escoge o bendición o maldición. Ama a Dios y sigue su voz. Síguelo a Él, obedécelo, sigue sus caminos. ¿Acaso la promesa de Dios para nosotros no es la vida en abundancia y la vida eterna? Hermano, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Jesús dio su vida por nosotros, para darnos a nosotros vida en abundancia y vida eterna. Es decir, vida en abundancia aquí y en la eternidad, y además la vida eterna está garantizada con Jesús. Amén. Hermanos, hay promesas para hoy nosotros. ¿Y cuál es el terreno que te ha dado Dios? ¿Cuál es la tierra que te ha dado Dios? ¿Cuál es la tierra que te ha prometido si no te la ha dado todavía? Hermanos, Dios nos promete una vida en abundancia. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos cabizbajos, deprimidos? A mí me pasa, pero ¿por qué? Si Jesús lo dio todo, hermano, lo dio todo por nosotros, todo. Él dio su vida. Y a veces hay cosas que no podemos entender y cosas que tal vez desde aquí en la tierra no tienen solución. Una enfermedad incurable, la muerte. Digo, no hay solución aquí, pero sí hay, esa solución la dio el Señor porque nos dio vida eterna. ¿Amén? A veces pensamos que, y ahí nos bloqueamos, pero no, Él nos dio la vida eterna, Él dio su vida por nosotros, Él dio todo. Él dio todo, Él se entregó, Él dejó su reino, vino y se sacrificó por ti y por mí, por amor, porque su corazón está en su pueblo, porque su corazón está, Él nos tiene a nosotros como su mejor tesoro. Nosotros somos la niña de sus ojos. Cuando leemos este pasaje, yo antes entendía la de la niña de sus ojos como que era la niña, la hija, ¿no? La niña de sus ojos, pero es la niña, a la pupila que se abre y se cierra le dicen la niña. Y entonces el Señor ve, somos sus ojos. Qué valioso es la vista. La niña de sus ojos somos nosotros, hermanos. ¿Y qué refleja esa actitud de Jesús para nosotros? Ese inmenso amor, misericordia, paz, generosidad.
cuán grande es esa generosidad de Dios para que Él diera a su Hijo y para que Jesús diera voluntariamente su vida. ¿Qué acto mucho mayor que ese puede existir en la tierra, en el cielo, de generosidad? Es lo máximo en generosidad. Jesús dio lo máximo para nosotros. Justicia, hermano. Cumplió la justicia de Dios. Por eso yo le he puesto el título La justicia de Dios. A veces es difícil, pero cumplió la justicia, el castigo que nosotros merecíamos. Y escuchaba la alabanza y de verdad que yo vi la lista de canciones antes, pero sinceramente, aunque a veces me la pasa a mi hija para que yo practique, yo hice así y sinceramente vi alguna y se acabó. Y escuchaba la alabanza y cuando Jesús es exaltado, oh gran Cordero, vine a adorarte. Nosotros, ese agradecimiento por lo que hizo Jesús por nosotros. Él dio todo para que esta vida no se terminara aquí en destrucción, como quiere el enemigo, que quiere matar, hurtar, destruir, porque ese es su fin, destruir al pueblo de Dios. No termine allí, para que esa vida nuestra no termine y no se acabe allí, sino que tengamos vida eterna y la tengamos con Él, con Dios. Amén. ¿Eso no es maravilloso? Yo creo que eso es, como dicen por ahí, eso es lo máximo. Él cumplió toda justicia, toda. Murió por nosotros en nuestro lugar. Y también Pablo menciona en la palabra y compara la iglesia con Jesús como un matrimonio. Y le habla a los maridos, ¿no? En una parte dice, el marido ame a su mujer como vaso más frágil y como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por la iglesia. Y así compara al hombre que dé su vida por la iglesia, por su esposa, como Jesús dio su vida por la iglesia. Hermanos, para darnos vida en abundancia aquí en la tierra, en lo presente, Dios quiere que tú seas victorioso, tú y yo seamos victoriosos en la tierra. Amén. Dios no quiere que nosotros fracasemos en ningún ámbito de nuestra vida, pero hay circunstancias que tenemos que confiar, en las que tenemos que confiar en Él. El futuro lo tenemos también garantizado con Él cuando morimos, cuando muramos, cuando estemos en ese momento, Él nos da la salvación. No se acaba aquí, Él nos garantiza la salvación. Es el mayor acto de generosidad que creo yo que ha existido, existirá en la tierra y en el cielo. La entrega de su Hijo, amado del Hijo de Dios, por nuestra vida, para salvarnos. Escogemos bendición o maldición. Bendición, vida. Maldición, muerte. Por supuesto, si me lo ponen así, yo escojo bendición. Y en la bendición, hermano, está asociada un aspecto, algo que muchas veces a nosotros dice, esto lleva condiciones. Pareciera que es como, vemos como esos contratos con la letra pequeña, pero no. Dios no nos pone a nosotros en letra pequeña que no podamos leer, Él nos lo dice claramente. Obediencia. Bendición, obediencia. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y síguele a Él. Y vivas tú y tu descendencia. Amén. La maldición está asociada a la desobediencia. Y el príncipe de este mundo, que a mí no me gusta darle cabida ni protagonismo, pero es padre de mentira. Y tenemos que tener los oídos abiertos y atentos porque podemos ser engañados, hermanos. Podemos ser engañados. El enemigo quiere que nosotros seamos destruidos, que destrucción total.
te engaña, te pinta, te pone el mundo bonito. Ay, mira, ay, yo quiero, sobre todo cuando uno es más joven, ¿no? Yo quiero ir para esa fiesta, mira qué bien se ve la fiesta. Y todos mis amigos están ahí, yo en la casa. Ay. Y resulta ser que en la fiesta hay un desastre de perversión que ni te imaginas. Hay fiestas buenas, si hay reuniones buenas. Pero a ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Voy a obedecer a Dios? Pues sí. Entonces yo tengo que tener los ojos, los oídos abiertos, nuestra armadura bien puesta. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación. Tenemos que estar atentos y en comunión con Dios. Hermanos, ¿en quién creemos? ¿A quién obedecemos? ¿Y qué decimos? La obediencia es parte de nuestra generosidad. Nosotros obedecemos a Dios. Lo que decimos con nuestra palabra, estamos obedeciendo a Dios, estamos alabando a Dios. ¿A quién creemos? Hermanos, Juan 8, 31 al 33 y el verso 44. Juan 8, 31, 33, verso 44. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, habla de suyo, de Dios no, porque de Dios viene la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, no la mentira. Y llama la atención, mi hermano, al principio, que a veces uno va leyendo y a veces va leyendo, y dice: ¿a quién le dirigía la palabra Jesús? Esta enseñanza, ¿a quién se la daba? El versículo 31 que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjense, los que habían creído en Él, no a los que no habían creído en Él, a los que habían creído en Él. Les dijo: okay, vale. Recuerden que Jesús hablaba a multitudes. Posiblemente haya habido personas entre los que creyeron, pero también había gente que estaba allí que estaba con dudas. ¿Creían? Vale. ¿Ustedes creen? Entonces, permaneced en mi palabra. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, permanecer en la palabra. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y entonces ahí conoceréis la verdad, y esa verdad va a ser que sean libres. Amén. Permanecer. Yo creí, a mí me hablaron y yo hice la oración de fe y soy salvo. ¿Has permanecido en la palabra? Sí, entonces eres discípulo de Jesús, vas a conocer la verdad y vas a ser libre. De lo contrario, no vas a ser libre, porque no permaneces en la palabra. Y Jesús le dijo a los que habían creído en Él, que eran hijos de su padre, el diablo. Imagínense eso. Sí, nosotros creemos en Jesús, pero entonces Jesús dice: oye, que tú eres hijo del diablo. ¿Y esto cómo es? Porque no han permanecido, porque no se han sujetado, no han obedecido. No obedecieron la palabra de Dios. No obedecemos los mandamientos y entonces nos dejamos arrastrar por lo que no es de Dios, y lo que no es de Dios es del otro. Lo que no es la verdad es sinónimo y antónimo. ¿Verdad, antónimo? Mentira. Si no es verdad, es mentira. Hermano, no hay opciones intermedias. Entonces, ¿en quién creemos? ¿Creemos a Dios o creemos la mentira?
¿A quién obedecemos? ¿Al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O al Rey o al príncipe de este mundo? Al Rey terrenal somos muchas veces, como habla la palabra, que el pueblo de Israel quería un rey terrenal, desecharon a Dios. O sea, ya no quiero tus enseñanzas, Samuel. Tú hablas de parte de Dios. Y ya no te queremos. Tus hijos pecaron, ya no te queremos ni a ti ni a Dios. Ahora ponme un rey terrenal. Y advertidos estaban. El rey va a hacer esto, te va a quitar aquello, te va a quitar lo otro. No va a ser como yo les he hablado de parte del Señor. Va a serlo así. ¿Y qué dijo el pueblo? No, me quedo con el otro. Me quedo con el mundo. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos así y tenemos que reconocerlo y arrepentirnos y buscar a Dios. Porque a lo mejor Dios en ese entonces, porque Dios también es una persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios siente y dice no, pero Dios no desecha un corazón arrepentido, hermano. El corazón nuestro es el que quiere Dios, Dios quiere tu corazón. ¿Y qué hacemos muchas veces cuando vienen esas circunstancias adversas, viene ese desierto como cantábamos, en el desierto? ¿Qué hacemos en el desierto? Bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Es que esto es justo? Y ya, en vez de encontrar la respuesta al problema, que a veces no lo tenemos, ya nos vamos nosotros a ser jueces. Y además, jueces de Dios. ¿Es que es justo esto? ¿Es que Dios es justo? ¿Por qué permitió tal cosa? Dios es el Rey más justo que existe, ni existirá nadie. Dios es justo, fiel. Pero nos gusta ser jueces, hermanos. A nosotros nos gusta el papel. Nos gusta ese papel de jueces. Fulano es tal y el otro no sé cuánto, y así vamos. Poniendo calificativos, ya vamos a hablar de eso. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense que Job, en su aflicción, ya sabemos la historia de Job. Job pasó por una serie de circunstancias que perdió todo. Y el Señor permitió que Satanás actuara sobre él. Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense cómo era Job, ¿no? Era temeroso de Dios, apartado del mal, o sea, era obediente. Tendría sus fallos y sus errores, pero era obediente. Y ese corazón era para Dios, buscaba a Dios. Dice que Job oraba por sus hijos. No vaya a ser que pues pecaran y hayan hecho algo. Y él lo ponía delante de Dios. Y Dios los perdonaba para que pensaba por él, por sus hijos. Fíjense en el corazón de este hombre. Job se preguntaría, y cuando leemos la historia de Job, estaba en aflicción y se preguntaría por qué ocurren estas cosas. No habla directamente así, pero se entiende que Job tenía esa aflicción por dentro. Si él había sido obediente, había sido varón recto, y digo, Señor, pero si yo, ¿qué he hecho? Y la Biblia nos relata que Job haya recibido la respuesta del origen. No le dijo Dios, es que Satanás vino y yo lo permití. No, al final Dios habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Así, yo fundé el mundo. Hermanos, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos con nuestras palabras? También ahí alabamos a Dios. ¿Qué decimos? ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué proferimos con nuestros labios? ¿Qué hablamos? En eso también debemos glorificar a Dios. ¿Cuántas veces hoy en día juzgamos a Dios
y juzgamos a los demás. Nos ponemos de jueces. Es que es así, calificamos, hermano. Le ponemos una nota, aprobado o suspenso. Aquel que está por allá, me mete con Luis. Luis me cae bien, pero es que ayer ya no me cae. Es que lo que hizo ayer, ahora está tachado. No pasa mi prueba. Y generalmente es la parte negativa la que predomina cuando nosotros hacemos ese juicio. Es que parece que lo bueno es que, ay, qué bueno es Luis, tal y tal. Eso así como que parece malagoso. Que está diciendo yo cosas buenas. Pero cuando es lo malo, si lo vemos en las noticias son todas malas, o casi todas. La mayoría de las veces, hermanos, nos gusta juzgar a los demás. Este es un impresentable, ponemos adjetivos, este es una cosa, este gesto es aquello, y como que sentimos, ay, mira, pero no. En la lengua, hermano, podemos bendecir o maldecir. Y juzgamos a Dios. Nos gusta ser jueces. Pero no vemos, hermanos, que nosotros también tenemos errores. Sí. Y así como nosotros juzgamos, nosotros también podemos recibir de eso. El mal también nos acontece. Cosas malas nos suceden. Esto no quiere decir que muchas veces sea efecto directo del pecado, sino que es que estamos dentro de un mundo donde está el pecado y estamos inmersos en él, estamos allí. Es como si estuviéramos en un vaso gigante de agua, estaba limpia, estábamos allí y se contaminó y estamos expuestos a esa contaminación. Pero el Señor nos limpia de allí. Y yo creo que cuando nosotros vayamos a ir a la presencia del Señor, es como que, yo me lo imagino así, ¿no? Que nos coge y nos saca de ese lugar que está contaminado y nos limpia. De hecho, ya Jesús dice en la palabra que nosotros somos limpios, porque Él nos limpió, Él nos limpia de todo pecado. E iremos a la presencia del Señor limpio, con vestiduras blancas, porque Él nos lavó de toda maldad. Hermanos, lo que decimos nosotros es muy importante. Lo que decimos con nuestra boca, dice Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pensemos lo que vamos a hablar delante de Dios, delante de mi hermano. Y Judas 1:9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fíjense, aquí el contexto de Judas está hablando de autoridades. Y exactamente el arcángel Miguel con el ángel de luz que después cayó, sus niveles de potestades y de autoridades ni me metí en verlo, pero sí hay cierta autoridad. Y fíjense que el arcángel Miguel no se atrevió a hacer juicio de maldición en contra de ¿quién? El diablo. Y nosotros, llevo a la comparación, y nosotros muchas veces ¿qué hacemos? Ni siquiera es el diablo, es alguien, quien sea, una persona. Pero mira esto como es esto. Y al diablo decimos esto. Hermano, el Señor te reprenda, entrégaselo al Señor. Nuestra boca debe siempre alabar a Dios, tener palabras de bendición. No caigamos
en la trampa del mundo, porque es muy fácil, dentro de la rabia, y tú eres, y lanzamos. Sean pocas tus palabras, habla con el Señor y confía en el Señor. En todo tiempo alaba al Señor. Y voy a leer 3 versículos más, con esto voy terminando. En Mateo 25, 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recordemos que Jesús está hablando a la multitud y Jesús da una enseñanza donde le dice al pueblo que si cuando él estuvo desnudo, preso, hambriento y alguien lo ayudó, entonces lo compara con estas personas. Y cuando no se lo hacemos nosotros a estas personas, pues no se lo estamos haciendo a él. Me explico, creo que lo he explicado un poco enredado. Si vemos estos pasajes, es que Jesús nos quiere decir que cuando nosotros hacemos el bien y vemos a una persona hambrienta, en necesidad, preso, y le hacemos el bien a otra persona, se lo estamos haciendo a él. Si se lo estamos haciendo a uno de estos pequeñitos, que son sus hijos, se lo estamos haciendo a él. Y si no se lo hacemos, tampoco se lo estamos haciendo a él. Entonces, el bien, la misericordia, el amar, el ser generoso, debe salir de nuestro corazón, no solo para Dios, sino para los demás, para mis hermanos, para las personas. Lo que yo hable, no solo en la iglesia hablo bien para Dios, sino tengo que hablar bien para mis hermanos, para la gente del mundo. Recordemos que Israel tenía que ser el ejemplo para las otras naciones. Y lo que hizo fue ella adaptarse a la otra nación, hacer lo que las otras naciones hacían. Un rey, pues nosotros queremos ser con los demás. No, tenía que ser al revés. Las demás naciones tenían que ser como Israel, como el pueblo amado de Israel, que tenía que hacer la voluntad de Dios, y la gente tenía que decir: ay, el pueblo de Israel, mira lo que hace, yo quiero ser como ellos. Y así hoy día, hermano, la gente tiene que ver en el pueblo de Dios, en la iglesia, en sus hijos, un ejemplo para seguirlos. Amén. Y tenemos que mostrarle al mundo al Señor. No es fácil, pero sí se puede, porque para Dios nada es imposible. Amén. Y cuando hablamos y juzgamos al prójimo, Jesús habla de los niños, de los hijos de Dios, los que heredan el reino de Dios. Está hablando de ellos. Y así lo escribí tal cual. Dice: cuidado con encontrarnos con alguno de ellos. Porque fíjense lo que dice Jesús: en cuanto le hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Y si nosotros nos encontramos con alguno de ellos sin saberlo, ¿qué? Pero porque este me cae bien, o no, este sí, este es el gran profeta, el gran pastor, el gran siervo. Entonces sí, pero el otro no. Pero a lo mejor es al revés. No lo sabemos. Jesús no te dice haz distinción. Él te dice: a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y entonces con quien nosotros nos encontremos, con quien nosotros estemos, debemos de hablar palabras de bendición, siempre. Al hacer juicio contra mi hermano, estoy haciendo juicio contra Dios. Si yo hablo mal de
mi hermano, estoy hablando mal de Dios. El pueblo habló en contra de Samuel y Samuel estaba siguiendo los caminos de Dios y estaba enseñando lo que Dios le decía. Y hablaron mal de Samuel y el Señor le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Hermano, la justicia viene de Dios, la sabiduría que da Dios. Y termino con este versículo, Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Qué nos pide el Señor? A veces estamos dándole vuelta a la cabeza y yo tengo que hacer esto para el Señor y tengo que hacer lo otro. Y eso genera muchas veces un sentimiento de culpa. Yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro. ¿Y qué tengo que hacer? Y te desespera. Hermanos, ¿qué pide el Señor? Hace justicia, amar misericordia, humíllate delante de tu Dios. Sujétate a Dios, obedécelo, síguelo a Él. Haz justicia como Dios te enseñó. No juzgues, no hagas las cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Reconoce a Dios como el juez justo y soberano. Y todo lo que Él hace es correcto, recto, porque Él es fiel y lo hace para bien de nosotros. Sometámonos a Dios y a su palabra, a sus mandamientos. Arrepintámonos cuando nos equivocamos. Y reconozcamos a Jesús como el único, suficiente Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay acto, es el mayor acto de generosidad que hay, el que Jesús haya dado nuestra vida por nosotros. No es solo lo material, es dar tu vida, es dar tu corazón. Cada quien dé como propuso en su corazón. No pienses en lo material, piensa en tu corazón, en tu tiempo, en tus palabras, en tus acciones, en obedecer a Dios, en dar testimonio a otros, en hablar lo que Dios habla, en hablar como Dios habla, en hacer lo que Dios quiere que tú hagas conforme a su palabra y en aprovechar las oportunidades, también lo digo yo, del mundo para que el reino de Dios se establezca en la tierra, hermano. Cree la palabra de Dios y obedécela. Esa es la justicia de Dios y la generosidad de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar un momento. Padre Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Porque tu Espíritu Santo está con nosotros, nos libra, Señor. Nos libra de la muerte. Tú venciste la muerte, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a salvarnos. Gracias porque ese sacrificio nos levanta, nos levantará de la muerte. Nos levantará en ese día, Señor, para salvación, para vida eterna. Y hoy tú estás con nosotros para darnos esa vida en abundancia. Y así, Señor, como tú das vida en abundancia, nosotros daremos de lo que hemos recibido, Señor. Tu palabra, todo, que salga de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, ayuda a que nuestra mente, nuestro corazón te sirvan a ti, solo a ti, Señor. Que seamos testimonios de ti. Padre, que tengamos un corazón conforme al tuyo. Que podamos tener nuestra mente enfocada en ti, Señor. El yelmo de la salvación lo dice tu palabra, Señor. Que tengamos en nuestra mente que somos salvos, que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Queremos estar contigo. Tu vida en abundancia en la tierra, Padre. Gracias porque tú nos las das y siempre estás allí, Señor.
Gracias por ser ese Padre amoroso, ese Padre fiel, ese juez justo, Señor. Y ayúdanos en toda palabra que nosotros podamos hablar, que podamos siempre bendecirte, alabar tu nombre, reconocerte como el Dios y el juez justo. Gracias, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y estar con nosotros. Gracias, Padre, por permitir que nosotros vivamos en ti. Te adoramos y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.